Muy, pero muy buenas tardes. Tengan ustedes, mis estimados seguidores. Estamos acá desde mi casa haciendo un programa llamado Reevangelizando a los Evangélicos. En esta oportunidad vamos a seguir con una serie de las doctrinas de la gracia por la misericordia de Dios. Vamos a explicar, a hacer una breve introducción con respecto a las doctrinas de la gracia. En esta oportunidad vamos a hacer una reseña histórica de cuál fue el punto de partido de las doctrinas de la gracia, cuáles fueron las controversias que llegaron a estas doctrinas y vamos a explicar cuáles fueron esos puntos de encuentros o choques con respecto a estas doctrinas. Y en especial, en qué momento se originó estas doctrinas de la gracia y se establecieron como una etiqueta llamada la doctrina del Tuli. En qué momento se originó esto. Para eso vamos a hacer la reseña histórica y vamos a poner en las manos del Señor este maravilloso servicio. Así que, estimados teleaudientes, vamos a ponerle en la mano de Dios este tiempo especial para que Dios tome el control de todo. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracia, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Gracias, mi Rey, porque hemos retomado la predicación de tu mensaje, Señor, que lo hago con un gozo inefable, lo hago con un ahínco, con una pasión, porque esto es lo que a mí me gusta hacer, Señor. No para la gloria mía, sino para la gloria tuya, Señor. No buscando riqueza, ni fama, ni ninguna otra, ni poder. Solamente, Señor, por ese gran amor, Señor, que tú nos tuviste desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros estamos agradecidos contigo, porque tú nos has acompañado, Señor, a toda nuestra familia, durante el tiempo difícil de pandemia. Nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha provisto, Señor, de alimentos, nos ha manifestado tu amor y tu cuidado como tus hijos que somos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria, Señor, y ponemos en tus manos esta prédica, este servicio especial, Padre Santo, que seas tú poniendo palabra en mi boca y en mi corazón y dándome sabiduría de lo alto para que pueda ser transmitido este mensaje y pueda llegar a cada corazón de cada teleaudiente o cada seguidor. Gracias por el medio que tú nos das para predicar tu palabra, que es el medio de internet. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Bien, lo prometido es deuda. Vamos entonces a hacer una reseña histórica de cómo fue, cómo ha sido a lo largo y ancho de que surgieron estas doctrinas del arminianismo y del calvinismo, que hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo. Créame, le confieso que si Calvino o Arminio no se pusieron de acuerdo, entre otras cosas, Calvino había muerto y Arminio había muerto cuando salió el Tuli, que es lo que vamos a ver ahora. Si nunca se han puesto de acuerdo a lo largo y ancho de toda esta historia, créame que usted y yo tampoco no vamos a pretender ponernos de acuerdo, porque realmente solamente el Espíritu Santo nos mostrará cuál es la verdadera enseñanza doctrinal con respecto a las doctrinas de la gracia. Así que, bien, sin más preámbulo, vamos a hacer un recorderis histórico. ¿Dónde vino esta enseñanza? ¿A partir de dónde vino esta enseñanza? Bien, mis estimados oyentes, esta enseñanza vino en el siglo II después de Cristo. Existió un tal Pelagio, existieron un movimiento llamado el pelagianismo. Quiero ser un poquito más lento y explícito en cada cosa, cada concepto que voy a explicar, porque yo sé que de pronto para ustedes son conceptos nuevos. El pelagianismo fue un movimiento
que surgió en el siglo II por Pelagio, después de Cristo, en la cual el Pelagio decía que para la salvación, en la etapa de la salvación, se tenía en cuenta nada más el esfuerzo humano, es decir, que Dios, la soberanía de Dios no se tenía en cuenta. Pelagio decía así. Vamos a demostrar después, a lo largo y ancho de toda la historia de toda esta doctrina, que esa era una herejía que Pelagio no entendió. Pelagio fue condenado como un hereje, o a muerte también podría ser. Decía Pelagio que esta doctrina, él también creía que el libre albedrío, Dios había creado a Adán y a Eva con un libre albedrío, pero que de tal forma que Adán había sido creado con con el pecado neutral. Es decir, que Adán y Eva tenían la capacidad de pecar o no pecar. Pero este libre albedrío hizo que Adán y Eva tomaran la decisión de pecar, y vemos las consecuencias del pecado. Pero para Pelagio, la consecuencia del pecado no trascendió a toda la humanidad, sino que solamente se quedó en Adán y Eva. Y entonces Adán, inclusive decía que ni siquiera le afectó, ni siquiera Adán y Eva murieron físicamente, porque ellos también murieron espiritualmente y eternamente. No solamente murió físicamente por el pecado original, sino que Adán y Eva iban a morir de todas maneras, así sea que hubiesen pecado o no hubiesen pecado. Es una doctrina errada, donde el 100%, escuche bien, el 100%, la decisión la toma el hombre en la salvación. Dios solamente, decía él, derrama su gracia, y cuando Dios derrama su gracia a toda la humanidad, los seres humanos que no heredan el pecado de Adán y Eva, que no heredan el pecado original según Pelagio, ellos toman la decisión por la gracia divina. No sé si es la gracia especial o la gracia común. Para Pelagio creo que era la gracia común que Dios derrama sobre buenos y malos, y que la persona al estar sumergido en esa gracia, ellos toman el 100% el esfuerzo de buscar de Dios. Nosotros vemos que esto es una terrible herejía, porque no es el hombre con sus méritos humanos quien busca de Dios. Ahora, en todo el largo y ancho de estas enseñanzas, que van a ser varias series, vamos a comprobar que el hombre jamás podrá buscar de Dios, porque su voluntad está caída totalmente, está dañada, como lo decía Arminio. Decía que el hombre está depravado totalmente, no solo se encuentra herido, sino se encuentra mutilado, enfermizo, debilitado, su mente está esclava al pecado. Todos los seres humanos incrédulos, escuche bien, ellos quieren hacer lo que le da la gana. Y la única gana que le da al ser humano incrédulo es hacer el mal. Ahora, según Pelagio, el hombre nacía bueno y hace cosas malas. Él decía Pelagio. Nosotros decimos lo contrario. El hombre nace malo que hace cosas buenas. Ahora vamos a ir desarrollando estos conceptos a lo largo y ancho de esta charla. Bien, mi querido hermano, entonces Pelagio decía así, decía San Agustín, que contradijo a Pelagio. San Agustín, en contraposición con Pelagio, decía San Agustín que manda lo que quieres. Manda lo que quieres. Esto fue una frase de San Agustín que decía Pelagio. Manda lo que quiere. Bueno, entonces, según Pelagio, Adán fue creado mortal, puesto que pecare o no pecare, había de morir de todas maneras. Que el pecado de Adán a este solo dañó y no a la raza humana. Es decir, que no existe el pecado original. Que la ley conduce al reino mismo del evangelio. Que antes de la venida de Jesucristo hubo hombres que vinieron sin pecados. Que los niños acabados de nacer se encuentran en el mismo estado. Escuche bien, según Pelagio, los niños al nacer se encuentran en el mismo estado en que se encontraban Adán y Eva en el jardín del Edén. Es decir, que ellos van
pecando, pero por imitación, no por generación. Según Pelagio, los seres humanos, después de Adán y Eva, pecan no por nacimiento, sino pecan por imitación y no por generación, o no por de una forma generacional, no por imitación. Ellos ven lo malo, ven lo bueno, y ellos hacen lo malo porque imitan lo malo. Según Pelagio, era así. Que el hombre, si quiere, puede venir sin pecado. Que así como la muerte o la prevaricación de Adán no muere todo el género humano, así tampoco resucita por la resurrección de Jesucristo. Entonces, todos estos conceptos de Pelagio fueron discutidos. Otro concepto de Pelagio, que los niños, aunque no sean bautizados, alcanzan la vida eterna. Es decir, que para esto, que según los católicos, que decían que para que una persona, un niño, alcanzara la vida eterna, y si se muere, tenía que ser bautizado para alcanzar la vida eterna. Pues Pelagio estaba en contra de esta doctrina católica. Decían también que los ricos bautizados, si no renuncian a todos sus bienes, aunque perezcan, que abren algún bien, no les será imputado, ni podrán poseer el reino de Dios. Bien, San Agustín escribió en contra de Pelagio y Celestio, porque Celestio también era un seguidor de Pelagio. Bien, y en contra del espíritu de la letra y de la naturaleza de la gracia de Jesucristo. Además, la contra Julián de Edema, obra completa contra la segunda respuesta de Julián. También Julián opinaba lo mismo. Bien, entonces Pelagio decía toda esta doctrina herética. Entonces vino otro movimiento llamado el semipelagianismo, porque ya la doctrina de Pelagio fue combatida por San Agustín. San Agustín decía que el hombre tiene sí libre albedrío, y en eso sí estaba de acuerdo con Pelagio. Sí, Adán y Eva tenían libre albedrío, pero que en el momento de la caída el hombre pierde el libre albedrío y su mente está esclavizada a siempre hacer el mal. Eso decía San Agustín. Pelagio decía que no. Es decir, que según Pelagio, hay un término llamado el monergismo y el sinergismo. ¿Qué es el sinergismo y qué es el monergismo? Según la doctrina de San Agustín, el hombre era monérgico, es decir, había un monergismo en la salvación o en la soteriología, que es el estudio de la salvación. Según San Agustín, Dios interviene de una forma sobrenatural, derramando su gracia especial en el corazón del no creyente, del no regenerado, derrama el 100% de su gracia, y esto llama el monergismo. Es decir, que en la regeneración el hombre es monérgico, pero después de la regeneración el hombre inicia un proceso de santificación progresiva, y entonces San Agustín decía que el hombre aquí, en este proceso de santificación, era sinérgico, es decir, que interviene la soberanía de Dios, pero que también interviene la decisión del hombre, es decir, la cooperación del hombre. El Dios preserva en su soberanía y el hombre coopera con esa preservación. Así que en ese orden de ideas estamos hablando de otros términos que se utilizaban en ese entonces, que se llama el sinergismo y el monergismo. Bien, entonces, en conclusión, San Agustín decía que la elección del hombre, como no puede iniciar una acción hacia Dios y que Dios interviene el 100%, es monergista. Es decir, que la elección es incondicional, pero la santificación progresiva, según San Agustín, era sinergista. Es decir, coopera tanto el hombre como Dios en la santificación. Pelagio decía totalmente lo contrario, que en el proceso de la elección del hombre, bueno, había un monergismo, pero no una intervención 100% divina, sino una cooperación o esfuerzo humano del 100%, según Pelagio. Y que después, según Pelagio, el hombre sigue ese 100% en su esfuerzo, y la gracia, o sea que Dios no interviene en el proceso de la soteriología. Pero hay otro movimiento que también llamó la atención, que es el movimiento del semipelagianismo. El semipelagianismo quiso conciliar la controversia entre San Agustín y Pelagio,
y ellos, pues la enfermedad, la medicina resultó peor que la enfermedad, porque según el movimiento semipelagianismo, cuando muere Pelagio, quisieron conciliar con San Agustín. Según este movimiento, ellos dicen, por decirle así, una cifra, no es que sea así, el hombre coopera un porcentaje y Dios coopera otro porcentaje. Es decir, según el semipelagianismo, en la elección del hombre, como el hombre tiene la facultad de poder llegar a iniciar un proceso de acción hacia Dios y buscar de Dios, entonces Dios derrama de su gracia como un 50%, por decirlo así, y otro 50% la toma la decisión el hombre y empieza a buscar de Dios. Es decir, que interviene la gracia divina e interviene la decisión humana. Esta es una falacia también, porque nosotros sabemos que el que interviene solamente es el 100% de la gracia divina, para que el hombre incrédulo, que está esclavizada a su mente al pecado, que está en oscuridad, está muerto en su delito de pecado, él no puede iniciar una acción hacia Dios, porque Romanos 3:10 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios, no hay ni siquiera uno solo. Todos se desviaron a una y todos se desviaron. Por esa razón, San Agustín decía que la mente del incrédulo está esclavizada al pecado y que no puede iniciar una acción hacia Dios, y que solamente una acción sobrenatural de Dios es la que hace que el hombre sea regenerado, le cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, como dice el libro de Ezequiel, y entonces así podrá en fe y arrepentimiento convertirse a Dios, y ese es el proceso llamado el proceso de la regeneración, según San Agustín. Obviamente que en aquel entonces no se utilizaba estos términos, obviamente. Entonces el semipelagianismo decía que el 50% lo hacía el hombre y el 50% lo hacía Dios. Obviamente que también es una falacia, porque nosotros ya hemos dicho que el 100% en la elección es de Dios. Bien, mis queridos hermanos, entonces, según el semipelagianismo, bueno, vamos a ver en qué año vino el semipelagianismo, en el año 412. Y el pelagianismo más o menos vino más o menos en el año 300 y algo. Pero el semipelagianismo es una doctrina en contrarrespuesta de la controversia del pelagianismo, pero también estaba errado. En este orden de ideas, también decía el semipelagianismo, escuche bien, el semipelagianismo es como hablar del semi-agustianismo. ¿Por qué? Porque es casi que la intervención del hombre más la intervención de Dios. Bien, San Agustín decía que había una parte operativa de Dios y hay una parte cooperativa del hombre. La parte operativa de Dios, cuando Dios derrama de su gracia divina, y el 100% es una parte opera sobre el hombre, regenerando el corazón, y el hombre se convierte a Dios. Pero hay en la segunda etapa, que es la santificación, según San Agustín, hay una etapa llamada la etapa de la santificación progresiva, que es la etapa de la cooperación. Es decir, que el hombre coopera y Dios ayuda a cooperar. Pero según el semipelagianismo, en la etapa de la elección del incrédulo, que es la etapa inicial, que es la etapa de la regeneración, según el semipelagianismo, el hombre coopera de una manera y Dios coopera de otra manera. Y en la etapa de la santificación también coopera el hombre y Dios. Pero en la etapa de San Agustín decía que la etapa operativa, la etapa de la regeneración o de la elección del hombre, opera solamente Dios el 100%, pero en la etapa de la santificación coopera el hombre, hay una cooperación tanto del hombre, tanto como el hombre como el de Dios. Entonces, mi querido hermano, en ese orden de ideas, ya conociendo los términos de sinergismo, monorgismo, la etapa operativa, la etapa cooperativa, entonces vamos a una segunda, a cómo nacieron todos estos conceptos. Ven, San Agustín empezó a aclarar esto y condenó tanto los seguidores de Pelagio como los seguidores del movimiento semipelagianismo, los condenó a muerte, y ya esa doctrina no se logró tocar por mucho tiempo.
Pero sabemos que hoy en día hay iglesias que asumen el semipelagianismo. La Iglesia Católica también adopta la doctrina del semipelagianismo. Según la Iglesia Católica, Dios coopera, sí, lo ayuda, el Espíritu Santo lo ayuda, pero que el hombre también coopera en esa salvación, en la elección del hombre. Escuche bien, nosotros no estamos de acuerdo que en la elección del hombre, el hombre coopere. O sea, coopera al 0%, porque el 100% lo hace Dios. Pero en toda la etapa, después de la regeneración, sí coopera el hombre. Nosotros no estamos diciendo que el hombre no tiene que hacer ninguna obra. El calvinismo o el agustinianismo no dice, ni Lutero tampoco decía que el hombre no coopera en la etapa de la santificación. No, el hombre sí coopera. Es decir, en pocas palabras, concluimos pues que según San Agustín, la elección es incondicional. No hay nada bueno en el hombre para que Dios lo elija, porque es malo, es malvado por naturaleza. Es incondicional, pero en la etapa de la santificación progresiva, entonces ya la salvación en términos general es condicional. Para semipelagianismo, la etapa de la elección es condicional y la etapa de la santificación es condicional. Para el pelagianismo, la etapa de la elección es condicional, es condicional, y la etapa de la santificación es también condicional. Bien, mi querido hermano, en ese orden de ideas, ya en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, entonces los seguidores de Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio y Calvino, posteriormente, ellos consideraron la doctrina de la salvación igual como la consideró San Agustín de Hipona. Recuerden que San Agustín de Hipona fue del siglo IV después de Cristo, que se opuso al pelagianismo y al semipelagianismo. Martín Lutero siguió la doctrina de San Agustín con respecto a la soteriología o el estudio de la salvación, no solamente desde el punto de vista del proceso de la salvación, sino del origen del mal y del libre albedrío. El libre albedrío, mi querido hermano, también lo podemos explicar de una forma simple y elemental. Adán y Eva en el jardín del Edén, San Agustín de Hipona, Lutero y Calvino y todos los reformadores como yo, pensamos que Adán y Eva tenían libre albedrío en el huerto del Edén. Y en eso estamos de acuerdo todos. Inclusive el pelagianismo y el semipelagianismo estamos de acuerdo que el pecado o que había libre albedrío en el huerto del Edén. Eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que los reformadores, como calvinistas, como Lutero y otros, y como algunos prereformadores, como John Wycliffe, como Pedro Baldo, etc., piensan que en el jardín del Edén había libre albedrío, sí, había libre albedrío también, pero que después de la caída el libre albedrío se alteró, y ahí sí no estamos de acuerdo con el semipelagianismo ni con el semipelagianismo cambió, sí decía que había pecado original, pero con el pelagianismo decía que no había pecado original, que el niño y por imitación peca y se vuelve malo, como decía Rousseau, el filósofo Rousseau, que decía el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. Bueno, ese pensamiento fue también aplicado para Pelagio, pero en ese orden de ideas, para Pelagio el hombre siguió teniendo libre albedrío, es decir, que podría hacer lo bueno y lo malo, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia señala, y es el pensamiento agustiniano y el pensamiento luterano y el pensamiento de Calvino, y yo como reformador pensamos que la Biblia enseña que después de la caída la voluntad del hombre, su mente, su voluntad, su espíritu y su alma están esclavizados al pecado. No es que el hombre no tenga libre albedrío en una forma relativa, sí, y ahora le voy a explicar eso. El hombre tiene libre albedrío de una forma relativa, pero no tiene libre albedrío de una forma absoluta. ¿Qué significa eso, hermano Gaspar? Bueno, eso significa que cuando el hombre, después de la caída, como la mente fue esclavizada,
lo único que quiere hacer el hombre en este mundo es hacer el mal. El hombre sí le hace lo que le da la gana, de una forma relativa, pero lo único que siempre hace es hacer el mal. Bien, posteriormente vamos a ver otra controversia entre Arminio y Calvino, que eso era lo que vamos a estudiar después, otra controversia. Pues Arminio decía que la mente o la voluntad del hombre después de la caída no estaba tan deteriorada, sino de una forma parcial, es decir, como una persona semi-muerta, es decir, una persona moribunda, una persona en el hospital que se está muriendo, puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones buenas o puede tomar decisiones malas. Bueno, así precisamente decía Arminio, que el hombre después de la caída era como un enfermo, su mente estaba debilitada, pero no muerto, como dicen los calvinistas, como decimos nosotros. Para Arminio decía que la mente del hombre sí estaba enfermiza, estaba debilitada, pero no para no tomar una acción o una decisión de ir hacia Dios. En eso no estamos de acuerdo nosotros, porque la Biblia enseña en Romanos 3, 10 y 11 que la mente, que no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios, no hay quien entienda a Dios, no hay quien conozca a Dios. Y para obedecer tenemos que conocer a Dios. Bien, en ese orden de idea, entonces Calvino, digamos, decía que la mente estaba depravada totalmente. La mente está depravada totalmente. ¿Por qué está depravada totalmente? Hombre, porque lo único que quiere hacer el hombre es hacer el mal. Para los calvinistas o los reformadores que somos nosotros, decimos este pensamiento: todos los seres humanos incrédulos son malos que hacen cosas buenas. Los arminianistas dicen esto: no. Todos los seres humanos son buenos que hacen cosas malas. Y nosotros decimos lo contrario: no. Todos son malos que hacen cosas buenas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El padre de familia, que no es cristiano, pero que él toma la decisión, el que era fumador de cigarrillos, toma la decisión de no voy a fumar más un cigarrillo, no me voy a fumar más cigarrillo. Sin ser cristiano, puede ser inclusive hasta ateo, pero toma la decisión de no fumar un cigarrillo. Pregunta: cuando la persona toma la decisión de no fumar un cigarrillo, ¿está haciéndolo para la alabanza y la gloria de Dios o para la alabanza y gloria de su propia gloria? La respuesta es para su propia gloria. ¿Por qué? Porque él dice: si yo fumo otro cigarrillo me voy a enfermar de los pulmones y me puedo morir. O sea, es para su gloria, pero no para alabar a Dios. A la persona que deja de ser adúltero o hace el voto matrimonial y respeta el voto matrimonial, entonces dice: voy a tomar la decisión de no adulterar más porque me pueden pegar una enfermedad o porque puedo herir a mi esposa. Entonces él no toma la decisión para alabar a Dios, para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. ¿Por qué va a dejar de pecar en adulterio? Porque va a herir a su esposa o porque le pueden pegar una enfermedad. Entonces la mente del hombre, según los reformadores, los calvinistas, está depravada totalmente, pero no significa que no hagas cosas buenas. O sea, la mente del hombre es malvada, pero también puede hacer cosas buenas. O sea, ¿en qué forma puede hacer cosas buenas? En un sentido relativo, pero no en un sentido absoluto. En un sentido relativo, la persona puede tomar la decisión de, digamos, no consumir mucho alimento ni mucha Coca-Cola porque le hace daño al organismo. Porque él quiere sentirse en una silueta bien adecuada, bien balanceada. Pero no lo hace para alabar a Dios, para la alabanza y la gloria de Dios, sino lo hace para su propia gloria. Esa es la diferencia entre lo que decía Calvino y con respecto a lo que decía los arminianos. En ese orden de ideas, para los arminianos, entonces, la mente del hombre no estaba depravada totalmente, sino que en una forma parcial el hombre puede iniciar una acción hacia Dios. Y nosotros decimos que el hombre no está tan depravado nosotros decimos que el hombre está depravado siempre para hacer lo malo, aunque haga cosas buenas. Bien, entonces esta disputa entre calvinistas y arminianistas se empezaron muere Calvino. Calvino muere. Nace, digamos, este es Arminio. Vamos a ver en qué año nace Arminio. Jacobo Arminio, teólogo holandés, nacido en el año 1560.
4 años antes de la muerte de Juan Calvino, y murió Jacobo Arminio murió en el año 1609. Pero fíjese algo curioso. Ya cuando murieron Calvino y murió Jacobo Arminio, los seguidores de Calvino y los seguidores de Arminio empezaron a discutir el mismo tema. ¿Sí? Respecto al pecado original, respecto a la depravación o a los 5 puntos del calvinismo que todavía no habían sido establecidos como una etiqueta, escuche bien, sino que eran temas que se tocaban en una forma fraccionada. A mí me gusta mejor hablar de las doctrinas de la gracia que hablar de del Tuli, que son los 5 puntos de calvinismo. Me gusta hablar mejor de las doctrinas de la gracia para evitar mencionar Calvino o para evitar mencionar a Arminio. Pero en esta oportunidad lo estamos haciendo para que usted conozca la historia de dónde viene el choque entre calvinista y arminianista, para que usted se pueda dar cuenta hasta el día de hoy si usted está en una posición arminianista o está en una posición calvinista y cuál de las dos es más bíblica. No quiero decir con esto, escuche bien, que el hecho de que una persona sea arminianista no sea cristiana, no sea una elegida por Dios, y no es que no dé mal testimonio, simplemente está equivocado porque ya en una forma predeterminada ha sido enseñado así, y es difícil que de la noche a la mañana pueda abrir su mente y su corazón para comprender la inmensidad, inagotables riquezas de la palabra de Dios, lo cual la sumatoria de tu palabra es verdad. Bien, esta disputa entre calvinista y arminianista nos trajo como consecuencia la convocación, escuche bien, de un sínodo o una asamblea. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién tiene razón? ¿Los calvinistas o los arminianistas? Dijeron los seguidores de cada uno de ellos. Entonces convocaron a una asamblea, a un sínodo, al que fueron invitados casi todas las iglesias nacionales reformadas, y que fue celebrado desde el 13 de noviembre del año 1618 hasta el 9 de mayo de 1619. Es decir, escuche bien, duró un año esa asamblea. Hoy en día se reúnen a discutir doctrinas bíblicas y apenas dura un día, 2 días o 3 días. Esto duró un año, mi querido hermano. No es fácil. En el Concilio de Jerusalén también duró mucho tiempo. Eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, escuche bien. Entonces, en la ciudad de Dordrecht o ciudad de Dort, de ahí que se denomina el sínodo de Dort. No sé si usted ha escuchado el sínodo de Dort. ¿Qué es el sínodo de Dort? Hombre, es una asamblea que se convocó para ponerse de acuerdo sobre un tema doctrinal. Entonces, se convocó esto, estuvieron presentes 84 delegados holandeses, escuche bien, 18 comisionados delegados seculares, así como 27 delegados de varios estados de Alemania, Suiza, Inglaterra y Escocia. Fue un concilio sin paralelo en la historia del protestantismo. Luego, en 154 sesiones que se llevaron a cabo en un lapso de 7 meses, los cánones del sínodo de Dort condenaron la posición arminiana por las enseñanzas que han sido conocidas desde entonces como los 5 puntos del calvinismo. Escuche bien, los 5 puntos del calvinismo fue como respuesta ya de 5 puntos que los arminianos por Jacobo Arminio ya habían establecido. Obviamente ellos no lo hicieron así, 5 puntos del arminianismo, pero ellos sí en forma desordenada empezaron a explicar que la depravación era parcial, no total. Empezaron a predicar que la elección no era condicional. Perdón, que la elección era incondicional. Los Jacobo Arminio dijeron, no, Dios elige y no importa cómo estés tú. Bueno, perdón, que la elección era condicional, que dependiendo, que Dios veía de antemano quiénes iban a creer, y por lo tanto él decía, bueno, voy a escoger a este porque yo sé que este va a escoger. Así decía Jacobo Arminio. Y que había algo bueno en el hombre para que Dios lo escogiera. Miren lo astuto que eran esta gente. Otra posición de los arminianistas con respecto a la expiación limitada. Decía que la expiación era ilimitada, que Dios había muerto por todos los seres humanos. Pero Jacobo, vamos a contradecir los puntos calvinistas por lo que dijeron los arminianistas.
Otro punto del arminianista. Hablaron sobre la gracia de Dios, que decían que la gracia de Dios era resistible, que el hombre, por su decisión, puede resistir la gracia de Dios, puede decirle a Dios, no Señor, yo no voy a convertirme ahora, yo no voy a convertirme nunca. Recuerda que ellos citan esta cita que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si tú abrieres la puerta en mi corazón, yo entraré contigo, sanaré contigo y haremos morada. Pero según los arminianistas, dicen, no, mira, el hombre puede abrir la puerta o lo puede cerrar, pero eso no es lo que dice la Escritura. Ese versículo era para los creyentes que se apartaban y nuevamente volvían hacia Dios. Dios decía, aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú abrieres la puerta de tu corazón, yo te voy a perdonar tus pecados nuevamente y tú, de esta manera, tú eres salvo. Pero te estoy diciendo, mira, arrepiéntete, que te estás portando mal, te estás comportando como un cristiano carnal. Ese es otro tema que vamos a tratar aquí y vamos a explicar y vamos con luz de detalle y vamos a enseñar. Bien, entonces Jacobo Arminio, por último, la perseverancia de los santos. Bueno, en este punto de la perseverancia de los santos estaban de acuerdo los calvinistas como los arminianistas. Los arminianistas dicen que el hombre tiene que perseverar. Dice que el que persevera hasta el final será salvo, cuida la salvación con temor y temblor, y nosotros estamos de acuerdo con eso, porque Dios preserva, pero el hombre coopera o persevera. En pocas palabras, están las dos, en el proceso de la santificación, están las dos intervenciones. Interviene la soberanía de Dios, pero también interviene la responsabilidad humana, y en eso estamos de acuerdo con los arminianistas. ¿En qué otro punto estamos de acuerdo con los arminianistas? Con respecto al pecado original. Los arminianistas dicen que el pecado original, que sí fue creado por la caída de Adán y Eva, y que de ahí se transmitió a todos los seres humanos, a diferencia de lo que creían los pelagios y los semipelagianistas. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿en qué otra cosa estamos de acuerdo? Hombre, sí bueno, lo único que estamos de acuerdo es en el pecado original y en la preservación de los santos. Simplemente ahí. Del resto, estamos totalmente en desacuerdo, que esas son las enseñanzas que vamos a hacer de aquí para adelante, y el tiempo se nos ha culminado, y para que ustedes vean en qué consiste la depravación total o incondicional elección, o depravación total o total depravation, la elección incondicional, que es incondicional elección, expiación limitada o limited atonement, gracia irresistible, irresistible grace, perseverancia de los santos, que también es en inglés con P. Bien, mis queridos hermanos, espero que bueno, con respecto también a la doctrina del mal, San Agustín decía que el mal era ausencia de bien, que el mal no ha coexistido eternamente con Dios, como pensaban algunos pensadores, valga la redundancia, de ese entonces, que decían que no, el mal ha coexistido eternamente con Dios. Es decir, que tanto el mal como Dios son dos fuerzas, son dos personas externas, que como si Dios viniera luchando contra el bien y el mal. Y escuche bien, esta doctrina que son los maniqueístas, los maniqueístas o el seguidor de Maniqueo, creían esta doctrina, que habían dos fuerzas luchando entre el bien y el mal. Y San Agustín fue maniqueo en una época, y después empezó a salirse de esta doctrina, empezó a abrirse los ojos. Dios ya tenía un propósito con San Agustín y empezó a contrarrestar esta doctrina del maniqueísmo, porque San Agustín definió el mal como ausencia de bien. Es decir, que el mal no es externo, el mal no es una cosa, no es una persona, no ha coexistido eternamente, sino que el mal está en el corazón. Que cuando Dios creó a los ángeles, a Lucifer, a Luzbel, es que el corazón de Luzbel se fue apartando de Dios, y a medida que fue apartándose de Dios, entonces el bien se convirtió en mal. ¿Qué es el mal? Es la ausencia de bien, es como las tinieblas. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. Así como la ausencia de luz, cuando hay ausencia de luz, ¿qué hay? Un cuarto, hay oscuridad. Y el mal siempre es comparado con las tinieblas, hay oscuridad. ¿De qué es ausencia de luz? ¿Qué es ausencia de qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. ¿Qué es el mal? Es ausencia del bien. Así lo definió sencilla y llanamente San Agustín de Hipona. Bien, pero esos son temas ya extra que podemos ir aclarando en otras series. Mi querido hermano, espero que
haya sido claro el contexto histórico del Sínodo de Dort, del conflicto o la controversia que hubo entre pelagianismo y San Agustín, que combatió esta herejía y condenó a Pelagio. Espero que después de la doctrina de semipelagianismo haya también quedado clara en el sentido de que el 50% o una parte la hace el hombre y otra parte la hace Dios. También es una doctrina herética, también fue condenada. Nosotros seguimos la doctrina de San Agustín de Hipona del siglo IV después de Cristo, y posteriormente cuando vino los pre-reformadores también creyeron estas doctrinas. Pre-reformadores también creyeron estas doctrinas, y después Martín Lutero, que es el reformador número uno, el padre de la reforma. Martín Lutero también creyó la doctrina de San Agustín. Ulrico Zwinglio también creyó la doctrina de San Agustín. Calvino creyó en la doctrina de San Agustín, y posteriormente hasta el día de hoy nosotros los reformadores, que pasó por varias etapas la reforma. Después de la de Martín Lutero pasó por varias etapas. Está los anglicanos, está los credos, las confesiones, los catecismos. También creía en la doctrina de San Agustín y de Martín Lutero y de Calvino. La etapa del catecismo de Heidelberg, el catecismo de Bélgica, el catecismo de las confesiones de Westminster, que nosotros nos desprendemos, que fue en el año 1644. También la doctrina de los bautistas reformados, donde estoy yo, que fue de las confesiones del año de 1689. También usted ve las confesiones de la Iglesia Bautista Reformada. También creemos en lo que creían Martín Lutero, Calvino y San Agustín de Hipona. Así que, hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Dios mediante, el próximo domingo seguiremos predicando la doctrina de la gracia. Esto fue una breve introducción, mi querido hermano. Es un abreboca para que usted vea de los temas que vamos a tratar posteriormente. Mi querido hermano, que la paz, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Que Dios nos siga guardando, que Dios nos siga cuidando en medio de esta crisis. Que gracias a Dios ya hay una luz del otro lado del túnel. Las vacunas, ¿se va usted a vacunar? Créame, yo sí me voy a vacunar. Científicamente he oído cristianos científicos, infectólogos como Miguel Núñez, que ha estudiado también a profundidad el tema, y él dice que no hay ninguna cosa oscura detrás de la vacuna. No coma cuento, no coma cuenta, coma carne, como dice la propaganda. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones. Amén y amén.